La última vez nos habíamos quedado en la creación de la toolbar y la clase anterior a esto me había adelantado un poco y me había ido directamente a aplicar lo que era lo de la base de datos. Ya saben, si necesitan pueden irse al anterior video sin ningún problema. Ahora, una vez que ya tienen lo que es el Crime Helper y el Crime Database Schema, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar todas las cosas que ya no necesitamos dentro de Crime Lab. ¿Sale? Recordemos que Crime Lab, de hecho, lo que pasa es que yo puedo añadir lo que son los crímenes. Pero ahora ya no necesito que se escriban en la memoria del programa. La memoria del programa, recordemos que la manejamos vía lista. Ya necesitamos que se vayan a hacer directamente a la base de datos para ver que sí están siendo escritas. Una vez escritas, lo que tenemos que hacer es ir a leer la base de datos y ponerlos dentro de un modo lectura. ¿Sale? Para poder nosotros terminar las diferentes añadiciones a la base de datos. Una vez que ya tienen esa parte, Crime Base Helper y Crime DB Schema, lo que van a hacer es empezar a comentar las cosas que ya necesitamos. La primera es quitar la lista. La segunda es en Crime Lab, quitar lo que es cuando se crea una nueva lista de crímenes. A nuestro add crime le vamos a quitar mcrimes. Y de hecho, pues sí, si lo corro, de hecho va a tronar según yo. Déjenme revisar. Return mcrimes. Sí. No necesito ni esto ni esto, de hecho. Está bastante inhabilitado. Recordemos que estábamos usando lo que era content values, ¿sale? Habíamos escrito específicamente este método para poder obtener lo que era toda la información para poderla ir a escribir dentro de la base de datos. Lo que vamos a terminar haciendo a final de cuentas es lo siguiente. Una vez escrita esta parte, tenemos que ir ahora a descomentar lo que ya habíamos puesto, creo. En add crime. Y esto ya lo había puesto desde la clase antepasada. Que es obtener los valores que se van a poner. Y aquí es donde se especifica en qué tabla y qué valores son los que voy a enviar yo a la base de datos. Update crime, de hecho esto no necesitaba hacer nada. Así que no hay ningún problema. Ya lo había escrito desde la clase pasada, sin ningún problema. Ya había dicho que va y toma el ID específico y lo convierte a string para poderlo guardar en la base de datos. Lo que sigue es... No me acuerdo si esto ya lo puse en Crime Fragment, de hecho. Déjenme revisar Crime Fragment. On pause. On pause y... Sí, había puesto esta parte ya. Ok. Hasta ahí creo que está bien. Ya solo faltaría. Espera, me dice que tengo un error. ¿Por qué? Return. Sí, bueno. Ahí está. Déjenme volver a revisar que todo esté bien porque luego no me quiero volver a regresar por esto. Hice el content values, lo envío. Ya quité esto aquí. Ok, hasta ahí vamos todo bien.
Creo que sí, vamos todo bien ahí. Ahora sí. Voy a necesitar leer de la base de datos. Ok. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos en después de esta parte, update query, update crime. Nice, nice, nice. Ok. Aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo método. Lo que vamos a hacer es usar un cursor. Sí, 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 sí. Ese cursor. Vamos a hacer una query que itere a través de todos los crímenes. String. Where clause. String. Where args. Vamos a crear una query. Cursor, cursor. Cursor. Sorry. Ando medio distraído. Vamos a escribir en la base de datos y vamos a hacer una query. Ok. La query no es tan compleja, de hecho. El detalle es... Igual a... Ok. La query la vamos a armar igual que las otras. Vamos a separarla en partes. Lo primero que vamos a hacer es de dónde quiero leer. Crime table. Punto name. Eso va a ser de la tabla crimes. Aquí le estoy pasando si necesito. ¿Cuáles columnas necesito? Si lo pongo como nulo, selecciona todas las columnas. Me falta una coma aquí. Puedo especificarle si quiero alguna. Puedo especificarle si quiero alguna de las. Alguna de las columnas en específico. Es una base de datos en SQLite. Entonces, yo puedo decirle que si quiero una columna específica, si en este parámetro, en este argumento yo le pongo nulo, voy a seleccionar todas las columnas de la tabla. ¿Sale? Recordemos que esta parte es como si hubiera puesto... ¿Todavía tengo atom? Creo que sí. No. Es como si hubiera puesto específicamente select asterisco. Eso es básicamente lo que estoy representando ahí. Recordemos que select asterisco toma todas las columnas sin que yo le diga cuáles. So, lo siguiente es, pues, obviamente como toda query, ¿no? Select from where. Si es que existió el where. Si existe un having y si existe un order by. Esa sería la estructura de una query cuando estoy leyendo de ella. So, cuando tenemos esta parte, lo que tenemos que decirle es, bueno, mis where clause, si es que voy a tener algo, y mis where args. Esto lo va a recibir el método como parámetro, chavos, ¿sale? Recuerden que el where solo puedo poner una cosa en específico y puedo ponerla también con ands, ors, ¿sale? Son expresiones que se evalúan. Y los argumentos, recordemos que es en dado caso de que yo necesite hacer un inner join. Si esta cosa llega vacía, pues simplemente no va a ser absolutamente nada. Lo que sigue es el group by, ¿sale? Y pues claramente no lo necesito. No al menos para lo que quiero hacer ahorita. Null sería having.
y order by. Aquí ya no necesito la coma porque se acaba la query. Creo que funciona. Ok. Y lo que va a regresar esta función es el cursor. Ok. Ahora. ¿Qué es un cursor en sí? Es una forma medio ineficiente, de hecho, de poder usar esta parte. Pero en realidad es parte esencial a la hora de conectar con Android Studio. Un cursor, de hecho, lo que hace es que siempre mira la tabla y te lo regresa como una columna de valores. ¿Sale? En realidad lo que vamos a hacer es que, si lo vemos así, cada regresa, por así decirlo, un tipo... Déjame ilustrarlo. Un tipo arreglo, ¿vale? Donde el tipo de arreglo en realidad lo que está pasando es... esperen. Lo que está pasando es que me está regresando... El primero es el UUID. El segundo es el título, el title, según yo, hasta donde recuerdo. Luego me regresaba la fecha. Y me regresa el solvet. El problema del cursor es que en realidad va y busca todas las columnas. Aunque tú le especificaras en este argumento que quieres ciertas columnas en específico nada más, no importa, ¿sale? No importa. El cursor va y te regresa todo. Ya obviamente el cursor dice, ok, ya me regresaste todo. Ya a final de cuentas yo aquí lo que me dice, pues sí me pidió todas, no hay problema. Si solo me había pedido dos, aquí lo que hago es que el cursor filtra. Pero en realidad la query sigue haciendo un vaciado de toda la información. Es uno de los tantos problemas que existen dentro del cursor. No, eso no es SQL, es SQLite. Entonces, teniendo ese problema tan a la mano, entonces en realidad cada vez que yo mando a leer un crimen, voy a necesitar un cursor completo para ir a tanto escribir como leer. ¿Sale? Hay mucha diferencia entre un cursor en SQLite y un cursor en SQL. Entonces, necesitamos no, por así decirlo, podríamos usar este método a la hora de nosotros querer escribir, perdón, leer, pero en realidad se siente todavía un poco ineficiente, ¿sale? Porque este código podríamos haberlo escrito, dentro de cada botón que yo quisiera a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de escribir o leer de la base de datos. Es por eso que lo abstraemos dentro de este bonito método. Acuérdense, dry, don't repeat yourself. Ok. Para poder crear esto de una manera aún más abstracta, podríamos crear una clase que retorna específicamente los cursores que nosotros necesitamos. Para eso entonces vamos a tener que crear una subclase, ¿sale? Necesitamos algo que me facilite este tipo de cosas que acabo de crear. Por lo tanto voy a crear una nueva clase. Crime cursor wrapper. Y su superclase va a ser cursor wrapper. Sí. Cursor wrapper, de hecho, necesito su constructor. Le puedo crear create matching super. Y me crea el constructor. ¿Sale? Hasta ahorita lo voy a dejar así. Esto, si lo ven así, grab significa envolver. Grab it up, envolverlo.
¿Sale? El detalle con esto es que en realidad acabamos de crear algo que envuelve a los cursores, algo que se encarga de mantenerlos de manera más eficiente. Algo de decir, oye, yo sé que ahora voy a ir a tal tabla. Yo necesito crear algo que envuelva al cursor para que no se salga de curso, que no se salga de la cantidad de datos que yo puedo procesar. Entonces, en realidad, el cursor wrapper es aquel que tendría los métodos de los cursores dentro del mismo. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro de esta cosa? Perdón. Vamos a crear un método tipo crimen. Permítanme. Un método tipo crimen donde obtenemos nuestro crimen de la base de datos. String get column index crime table.calls.uuid. No me digas que otra vez vas a... Si vuelves a fallar igual que el otro día por la getString, te golpeo, Android. Te golpeo. Ok. Vamos a tener que traernos de todo el compendio de... Ah, ya lo borré. De todo el compendio ¿cómo se llama? Del cursor. Recuerden que eso lo trae tipo arreglo. Donde el primer objeto es un arreglo que tiene toda su información. El segundo objeto del arreglo es otro arreglo que tiene toda esa información dentro. Entonces necesito irme a traer de las columnas en específico la información que está leyendo el cursor. ¿Sale? Es alguien que envuelve otra vez al cursor. Alguien que me hace como un intermediario entre el cursor, que obtengo la información que yo necesito y no otra información que posiblemente pueda llegar a tener. Ok, entonces vamos a tener que traernos toda la información. Sería string title. Va a ser igual a getString, getColumnIndex, crime table.calls.title. Aquí lo que voy a agregar es que voy a agregar esta importación estática. Acuérdense, para poder usar crime table y que no se vea crime div schema, .crime table, etc. Para que no haya ningún problema con eso. Ok. Necesito la date. Esta va a ser una tipo long. Long date va a ser igual a getLong, getColumnIndex, crime table. Y sería table.calls.solved. Ok. Y si ninguna de estas cosas pasa, voy a retornar null por ahorita nada más. Solo para que no me marque error ahí. A lo que acabo de quitar, de hecho, de CrimeLab, esta parte. ¿Dónde estabas? Esta parte. De obtener el crimen con su UUID. Necesito reemplazarla porque claramente ya no tengo la lista de los crímenes que tengo en base a... De hecho, localmente. ¿Sale? Para eso entonces necesito hacer unos pequeños cambios todavía más. Voy a tener que usar... Déjame cerrar todo lo que no estoy usando. Ok, esto no, esto sí. Voy a irme directamente hasta Crime.
¿Sale? Ya no necesito crear esto así. Necesito crearlo ni la fecha, de hecho, porque recuerden que ya estas ya no son creadas. Estas ya son fechas que se van a tomar y que se van a guardar en la base de datos. ¿Qué me faltó? Ok, ya solo me falta entonces cambiar el MID. Va a ser igual al ID que él recibe. Shit. No, mejor lo pongo en la sobrecarga de... Simón, una sobrecarga del constructor. MID va a ser igual a ID. Y mdate, esto sí queda igual. Va a ser igual a... Listo. Ok. Regresémonos a Cursor Grapper. Y lo que vamos a tener que hacer es... Au, au, au. Antes de volver a resolver esto necesitamos retornar el ID del crimen que estamos buscando. Que estamos leyendo. Vamos a ir a buscar cuál es su ID. Va a ser igual a new crime uid.fromString y uid string crime.set set title. Y esto le voy a pasar este title, ¿sale? Básicamente lo que estoy haciendo es que una vez que obtengo de la base de datos esta información, lo que estoy haciendo es que se la estoy pasando a un crimen que sé que lo va a tomar la lista de, de crímenes que yo ya tenía. Una vez tenido eso, la verdad es de que ya es simplemente, recibí un crimen como antes lo recibía, que era obtener el ID del crimen, saco su información y listo. Es básicamente lo mismo que estoy haciendo. Ok. Y crime.setSolved. Y en vez de nulo, vamos a retornar crimen. Ok. Ahora, para poder usar mi cursorcito, lo que voy a tener que hacer es... en crime. Aquí, en vez de usar un cursor en sí, porque recuerden que por eso hicimos esto, en sí en vez de usar un cursor aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un cursor grapper. Solo lo vamos a cambiar, ¿sale? Eso es lo único que vamos a hacer. Y el problema es que ahora este cursor va a ser llamado desde cursor grapper. ¿Cómo? New crime cursor grapper. Cursor grapper. Le mando el cursor. Y ahora entonces sí. Ok, estoy escribiendo mi query, pero en realidad ya mi query, toda la información de resultado del cursor se lo está mandando a crime cursor grapper. Una vez que yo tengo crime cursor grapper listo, lo que hace es que dice, recibí un cursor. Se lo voy a poner a mi cursor. ¿Sabes qué? Voy a sacar toda esa información y se la voy a poner a un crimen. Y esta cosa lo que va a hacer es que regresa el crimen ya con toda su información. Ojo, lee la información de la query de la base de datos en esta parte. ¿Sale? Aquí se lee la información de la base de datos. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy leyendo de nuevo esa información de la base de datos, pero se la estoy asignando a todas mis cosas que tengo, básicamente, a mi crimen. A mi estructura de mi crimen. Eso es lo que está pasando aquí.
Ok. Seguimos ahora en Crime Lab. Vámonos hasta Get Crimes, que era lo que había puesto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bonita cosita. Le voy a quitar esto, ya no necesito que no truene. Crime Cursor Wrapper. Voy a crear un nuevo cursor. Puede ser cursor. ¿Solo lo hace para un solo crimen? Sí, porque en realidad solo puedo escribir y leer un crimen a la vez. Si recordamos esta parte, yo solo puedo escribir un crimen porque solo estoy creando un crimen a la vez. Solo cuando yo le doy tap a este crimen, solo estoy leyendo un crimen a la vez. No tengo por qué hacerlo para que lea n número de crímenes. Y crímenes, recuerda que en realidad solo estoy leyendo su UUID y a partir de eso estoy sacando toda su info. Ok, vamos a crear un nuevo array list. Ay, qué güey, no. Bla, 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 bla. Aguántenme. Vamos a crear una lista de crímenes. List. Crime. Crimes va a ser igual a esa cosa. Y esto va a ser igual a query crimes. No recibe nada y no recibe nada. ¿Sale? No hay where y where. ¿Qué dices? Ajá, ok. Incompatible types. Creo que aquí... Query crimes. Es un cursor wrapper. No sé por qué me dice que no puede. Retorna un crime cursor y lo estoy guardando en un crime cursor wrapper. Puedo castearlo, pero no quisiera castearlo, sinceramente. Se ve horrible si hago eso. Ah, es que quisiera evitarme el casteo. Déjame ver si puedo. Bueno, está bien, casteo. Ya que. No sé por qué he hecho, si de hecho, esta cosa sí retorna un crime cursor wrapper que está siendo guardado en un cursor que es tipo crime cursor wrapper. No sé, a veces Android se porta mal. Anyway. So, lo que vamos a hacer ahora es usar un try catch. Oops. Try catch. Cursor.move to first. While el cursor no esté vacío. O no ha llegado al final de toda la info que sacó de la query. O que la... Listo. Mientras no estés ahí, crimes.add cursor.getCrime cursor.moveNext. Aquí sería... Este es el del try. Sería... De hecho, puedo evitarme el catch. Finally. Cursor.close. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Me faltó algo. Return crimes. Sí, es la lista que se está llenando. Ok. Para explicar lo siguiente necesito decirles en realidad por qué se llaman cursores. Si se dan cuenta, el cursor que yo tengo como mi computadora aquí puede cambiar. Por ejemplo, si yo lo pongo sobre texto,
cambia su icono, ¿no? Cambia su icono en realidad a algo específico. Si yo lo pongo dentro de la barra de tareas o acá afuera, o a lo mejor en otras cosas, también cambia. Un cursor se le llama así porque en realidad siempre está sobre algo en específico en una query, ¿sale? Siempre está en un lugar específico dentro de una query. ¿Qué lugar es este específico? Bueno, como yo se los había puesto, aquí existe lo que es en la posición 0, existe un, perdón, existe un arreglo donde viene lo que es el UUID, title, date y solver. El cursor nunca va a poder ir a ninguno de estos. Para eso necesitamos el cursor grabber, ¿sale? El cursor nunca va a poder tocar ninguno de estos. Donde sí puede tocar es que tiene el dedo sobre, oye, voy sobre el renglón 0. ¿Ya lo leí? Ah, pues aún no, bro. Primero, lo que hacemos aquí es, mi cursor lo muevo al primero de todos los elementos de la query que del resultado de la query que me regresó. Le digo, ok, muévete al primero, ¿sale? Ahí está. Entonces el cursor está aquí. Ahí está la flechita si quiere. Cursor. Y me dice, si no eres el último, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo que vas a hacer es añade toda la info que exista dentro de ellos. No sabes qué es, solo sabes que existen en modo de lista o en modo de arreglo, ¿sale? Añade esta a algo que sí puedo yo usar. ¿Qué declaraste que sí puedo usar? Bueno, pues una lista de crímenes, es un array list. Entonces, ahora en mi array list, que se llama crimes, yo lo que tengo es lo siguiente. En la posición 0 ya guardé toda la info del primer crimen que había guardado en la base de datos. Aquí ya no hay aquí ya no existe el cursor. El cursor termina de hacer esa añadición a la array list, lo que dice, muévete al siguiente. Ok, cursor, vente para acá. Y se va al 1. Y así hasta que entonces termina todos y cada uno de los objetos dentro del resultado de la query. Una vez que termina eso, para eso usamos finally, lo que hace es que cerramos el cursor, ¿sale? Cerramos el cursor. Y una vez que terminamos de cerrar el cursor, significa que ya terminamos de armar toda la lista de los crímenes que yo tenía. Por lo tanto, retorno la lista de crímenes para poderla usar como yo quiera. Ahora, esta parte, pues obviamente no puede quedar como return null. Necesito crear algo que busque el ID, igual que aquí. Este for buscaba el ID que fuera exactamente igual al ID que yo tenía. Necesito hacer algo parecido, pero en query. Crime cursor grabber. Que sería básicamente select asterisco from crimes where ID sea igual a ID. El ID que yo le pase. Es básicamente lo que tengo que hacer. So, voy a usar mi query crimes. Y le voy a pasar que busque en crime table. Que la pase a string. Para que yo pueda buscarla dentro de la base de datos. Creo que si no pongo eso, sí me la hace de tos. Ups.
Ah, 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 Primer, segundo. No, es que tengo que castear otra vez. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, ya que. ¿Por qué te tengo que castear si ya eres del mismo tipo? Cosas de Android Studio. Aún me falta. Try. Si el cursor viene vacío, pues ahí sí no hago nada. No puedo retornar nada porque de hecho significa que la base de datos está vacía. Ah, ¿esto de qué es? Es el try. Ok. De lo contrario, sí, Android Studio opera de maneras misteriosas. De lo contrario, ¿qué es lo que voy a usar? De lo contrario, si no es cierto, entonces tengo que posicionar mi cursor al inicio. ¿Sale? Y tengo que regresar mi cursor. Return cursor.getCrime. Es lo único que tengo que hacer ahí, si eso es cierto. Si no es, si ya terminé de hacer todo esto, finally, cursor.close. Ah, creo que este código nunca llega a él, según yo. Un reachable statement. Sí, esto ya lo voy a dejar así, porque aquí tengo mi return y acá tengo mi return. Son los únicos que tienen que tener este getCrime. Ok. Aún nos faltan ciertas piezas que terminar dentro de este puzzle que tenemos. Creo que ya si lo corro, aún así no va a funcionar, según yo. Pero tengo que irlo compilando una vez. No voy a hacer que se le haga bastante pesado a la hora que lo compile. Al rato. Nos faltan algunas ciertas piezas. La primera pieza es que necesitaría poder insertar crímenes. eh, Hablando en código, ¿eh? Debería insertar crímenes con el código que existía en CrimeLab. Cuando aprieto New Crime. ¿Sale? Acuérdense que eso es lo que hacía. Eso es lo que me falta añadir esta pieza del puzzle. Que cuando yo lo doy New Crime, sí me va a mandar al View Pager, etcétera, y me va a poder crear una de esas cosas. Pero en realidad desde ahí tiene que abrir la, la escritura de la base de datos. Como ya puedo leer todos los crímenes, ya puedo también ver lo que es el Crime Pager Activity completo. Una vez que ya puedo escribir algún crimen, ya podría, si agrego unos 5 crímenes, ya el View Pager, el Crime Pager, puedo usarlo. El problema es que tal vez le tenga que hacer cambios a mi adaptador del Crime Pager. Esto funciona, no hay ningún problema, bla bla bla, de regreso, listo. Vamos a ver si sí es cierto que se escribió. View, Tool Window, Device File Explorer, Data. Rayos, ¿dónde era? App, no. Local, no. Data, y buscan su cosa esta. My Application, aquí está. Databases. Vamos a sacar todos. Save as. Al escritorio. Plugs. Acá estás. Arigato gozaimasu. ¿Por qué sigues sin verlo? Bendiga cosa fea. TV Browser. Porque no me aparece mi
¡Ah! Qué molesto eres. Y no recuerdo dónde lo instaló. El otro día lo vi, pero ya lo olvidé dónde lo había instalado. Creo que era en C. No recuerdo si era Program Files. ¿No instaló el icono en el menú? No. Se me olvidó. Ay, si no sería buscarlo otra vez. Si es que aquí está. TV Browser. Change. No. Ah. ¿Por qué no me dice dónde está? TV Browser. Va a tardar un friego en eso. Y es que si no me acuerdo dónde lo puse, la verdad. A ver. File Explorer. Ay, el problema es que abro tantas cosas. ¿Qué pasa si intento abrir con...? Ni siquiera aparece aquí. ¡Qué porquería! No inventes. Ah, Program Files. SQLite. Creo que es esto. Sí. Pin to start. S. No es cierto, no lo ping. Ay, ya, me rindo contigo. Pin to taskbar. Ya. Acá estaba. Sí, ya. Ok. Tengo que correrlo como administrador. Yes. Database, address database, SQLite trip, zip file, Crimebase. Sure, bro. Tu. Column 5. Vamos a hacer una nueva query. No, no quiero nuevas constraints. Query. Select from. Y vemos que ya escribimos a la base de datos. EWQWE. Sale. Lo marcamos como no resuelto. Ahí está como no resuelto. Tiene la fecha guardada en double. Yo no puedo guardar esta fecha así tal cual. Y tiene ese título. El problema es que si vuelvo a meter otro, tengo que volverme a meter al File Explorer, sacar los archivos y ver cómo es que sí seguía la... perdón, la... ¿Cómo es que se va... cómo es que va cambiando la base de datos? Ok. Eso es solo el insert.
En teoría no debería funcionar, pero si yo pongo otro, según yo no debería funcionar porque no he cambiado el pager. Voy a añadir unos 4. Y a la hora de yo irme a esto... Ah, no, sí. Qué raro. El pager no debería funcionar ahí con esa cosa. Porque aquí ya estoy leyendo de la base de datos. De ahí saco todo y lo voy... Ah, qué loco con el adaptador. Hmm, algo está raro ahí. Ok. Hmm. Si eso es cierto, si sí es cierto que está leyendo bien, si lo vuelvo a correr ya deberían de estar ahí mis crímenes. Porque ya se quedaron en la base de datos. Ok, sí están. Pero el pager no debería de funcionar porque el adaptador no... Qué loco. ¿El pager utiliza el método getMCrimes? Sí, es el que tenía que usar. Ah, sí es cierto, lo puse que sacara la lista. Bueno, tienes razón. Sí, sorry, mala mía. Gracias. Como si saca... Ah, sí es cierto. Uh, thank you, thank you, thank you. Ah, ok. Lo que me falta ahora es... Voy a hacer unos pequeños cambios a Crime List Fragment. Porque necesito hacer un reload bonito. Ok. Crime List Fragment. Aquí hay algo que se llama Set Crime List. Mm, no, pero... igual lo pongo en una de estas. Porque voy a tener que ponerlo aquí, según yo. Voy a agregar un nuevo método. ¿Sale? Voy a crear public void set crimes. Claro, más al rato te explico. CTM crimes. List crimes. Aquí lo quité. Se me hace que sí lo quité de aquí. Ah, es que ¿sabes qué? Es que ahí adentro no existe. ¿Dónde estaba el adapter? Dentro del adapter sí existe. Crime adapter, aquí está. Debería estar dentro de su llave. Y me fui una después, estoy casi seguro. Aquí está la llave de cierre. Ahí está. Y dentro de aquí mismo... ¿Dónde ponía lo del adapter? Mm, ¿dónde estaba el adapter? Era cuando usaba el M-Recycler View. Así que...
Cycler. Aquí está, creo. Si era este. No. Es aquí. Sí, porque este es el de update UI. mAdapter.setCrimes. Crimes. Tengo que volverlo a correr. Ok. Ok. Listo. El update, de hecho, funciona sin necesidad de que ustedes hagan comparaciones. Porque, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4. Entonces se va a guardar ahí mismo. Y si yo reviso otra vez. View, tool window, view as file log. Save as. Desktop. Sí, ya existen, ya lo sé. Qué bueno que no me pregunta si quiero reemplazarlos. Come on, seriously. Sí. Database, bye. Crimebase. There you go. Aquí vemos que en mi 1, 2, 3, 4 lo pasé básicamente. Ya hice mi propio update. Yo no tuve que escribir la query del update porque en realidad todo se maneja en base al cursor. Si el cursor lo único que hace es que está escribiendo, ahorita lo voy a cambiar a A. Recuerden que si el cursor está constantemente escribiendo sobre el mismo ID, no hay necesidad de hacer mendigos updates. Voy a volver a quitarla. Añado. Crimebase. Ahora se llama A. La ventaja aquí es que en realidad como yo estoy teniendo un ID, a la hora de que vuelvo a escribir algo nuevo, lo toma como si estuviera escribiendo un nuevo crimen, pero en realidad no está escribiendo un nuevo crimen, simplemente está escribiendo sobre el mismo ID que ya existía antes. Por así decirlo, es como si estuviera sobreescribiendo en la base de datos. A ustedes les toca, ya que tenían su delete, yo sé que ya tenían su delete ustedes, les toca borrar de la base de datos. So, asignación. Es que es muy fácil, de hecho. Ya tienen casi toda la estructura lista para solo hacer una query. Ándale. Déjame cierro esto porque luego si está corriendo ya valió. Classroom. Sure. Déjame cerrar esto también, ya no me sirve. Ni esta cosa. Adiós. Ya lo dejé en el escritorio. Trabajo en clase, sería el challenge número 5. Borrar de la base de datos los crímenes. Así de sencillo. Ustedes ya habían puesto, según yo, su propio botón de borrar para el anterior challenge. Es para el viernes.
Challenge 6. Ok. Confío en Ana. Práctica, reutilizar guía de evaluación. Challenge 5. Correcto. Borrar la B de los crímenes. ¿Sale? Borrar de la base de datos. Es muy sencillo, chavos. Así como hicimos la mendiga query para encontrar el ID, lo único que tienen que hacer es cambiar su query. Recuerden, si aquí usamos lo que es... esto es create table, perdón. Estoy en algo que no es. ¿En dónde lo dejé? En CrimeLab. Lo único que estoy haciendo aquí es de dónde va a tener que escribir. Solo pónganse a investigar poquito qué métodos tiene el cursor. Y se van a dar cuenta de que es muy sencillo, créanme. Porque mDatabase tiene un método que se llama query y otro que se llama delete. So, pues ya está. Con eso. Súper sencillo, créanme. Debería dejárselos para mañana, pero... Nah, ¿para qué? Luego me van a decir que los hago sufrir. So, el miércoles empezaríamos con cómo usar Android Studio con bases de datos que están hechas en PHP. Perdón, en MySQL directamente. Si no hay más dudas, nos vemos el miércoles. Y después de eso, creo que sí ya empezaremos a usar la cámara. Y hacer otras cosas, ¿sale? Cuídense, chavos. Les mando un abrazo. Nos vemos.